tardes, amigos televidentes, bienvenidos a una edición más de su programa Códigos Plus. Yo soy Ricardo Castellanos y le doy gracias por acompañarme en esta tarde. Una tarde donde vamos a estar tocando un tema de los que a usted, sin duda, le gustan. Seguro que sí. Estamos en tiempos proféticos, dicen por ahí muchos. Se están cumpliendo las profecías, se aseguran que se están cumpliendo las profecías. Eso es lo que día a día es el tema de conversación prácticamente en los estudiosos de lo que es la parte teológica o lo que son las escrituras bíblicas. En el día de hoy vamos a traer un tema que nos lo pidieron y queremos pues desarrollarlo de tal manera que lo podamos analizar con usted en casa también, pueda participar. Los tiempos proféticos son algo que se viene esperando, se viene viendo desde lo que es el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay otros profetas que no pertenecen a la Biblia, como Nostradamus, quien en muchas ocasiones pues ha acertado a ciertas situaciones sociales o catastróficas, naturales. Muchos dicen que pues él las obtuvo basándose sobre el mismo libro de la Apocalipsis. Sin embargo, hoy en día hay otro tipo de profecías. Estamos hablando de las profecías cortas, locales o regionales, como le quieran llamar ustedes. Los profetas. Realmente los profetas hoy en las iglesias pues son de muy largo, podemos decir, auge popular, ya que muchas personas pues profetizan diariamente en otras personas, profecías personales, profecías que realmente pues le muestra el Espíritu Santo, según estos profetas, el desarrollo o lo que va a suceder tanto en sus vidas, tanto ministeriales o vidas sociales o económicas. Sin embargo, ¿qué es realmente lo que uno necesita para ser un profeta? Hay que prepararse, hay que estudiar o simple y sencillamente hay que entender que es un don. Sí, un don que recibe uno directamente, esa fuerza superior, como mucha gente podrán entender, es algo que realmente no se puede desarrollar o se puede aprender. Simple y sencillamente es un don que se recibe especialmente del Espíritu Santo. Esto es en la fe cristiana, tanto católica o todo el que pues cree en los evangelios. Sin embargo, hoy vamos a conocer un poquito más en profundidad quiénes han sido prácticamente los 4 profetas mayores en la Biblia. Estos hombres que recibieron la tarea de dejarle saber al pueblo judío, en este caso, en muchos de los casos, cuál realmente sería el destino de las naciones o el destino de la raza judía, especialmente cuando estamos hablando en el Pentateuco, o sea, estamos hablando en los primeros 5 libros de la Biblia. Y hay 4 profetas, a los cuales se llaman los 4 profetas mayores. Está Elías, Isaías, Ezequiel. Y ellos pues tuvieron un papel pero muy fundamental en el desarrollo, no solo de la presentación de la profecía, sino que el mensaje de la forma como lo llevaron. No es nada fácil. Mucha gente hoy considera que ser profeta pues es un don que lo recibe uno así por así y está esperando prácticamente la iglesia cada vez que va a un servicio escuchar profecías. Pero realmente, ¿cuántas de esas profecías se cumplen? Y lo más importante, ¿de quién depende que se cumplan? Así que vamos a conocer la primera parte de estos 4 profetas mayores, que definitivamente estoy seguro que usted los debe conocer si ha estudiado o ha leído el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Veamos. Los 4 profetas mayores. Provenía del linaje del rey David y era hijo de Amós. Su legado profético se extendió durante los reinados de Ocías, Joatán, Acaz y Ezequías, unos 8 siglos antes de Jesucristo. Según la tradición judía, su cuñado, el rey Manases, lo mandó matar haciéndole aserrar el cuerpo en 2 partes. Isaías ha sido considerado siempre el más elocuente de los profetas. Su discurso es elevado y enérgico. Su vehemencia y pureza hizo que lo compararan con el gran Demóstenes. Castigaré en el mundo el mal, en los malvados su culpa. Truncaré la soberbia de los insolentes, el orgullo de los tiranos humillaré.
Haré escasear los hombres más que el oro fino, los mortales más que el oro de Ofir. Por eso estremeceré los cielos, la tierra retemblará en su sitio, por la cólera de Yahvé Sebaot, en el día del ardor de su ira. Entonces, como gacela espantada, como ovejas que nadie recoge, los unos volverán a su pueblo, los otros huirán a su país. Quien sea hallado será traspasado, quien sea apresado caerá por la espada. Sus niños ante sus ojos serán estrellados, serán saqueadas sus casas, violadas serán sus mujeres. Aquí estoy suscitando contra ellos a los medos, que no estiman la plata y no aprecian el oro. Sus arcos acribillan a los jóvenes. No se compadecen del fruto del vientre, sus ojos no se apiadan de los niños. Y será Babel, joya de los reinos, adorno soberbio de los caldeos, como la catástrofe de Dios sobre Sodoma y Gomorra. No será habitada jamás, ni ocupada de edad en edad. No acampará allí el beduino, no apriscarán allí los pastores. Cestearán allí las marmotas, llenarán sus casas los búhos. Morarán allí los avestruces, y los chivos allí danzarán. Aullarán las hienas en sus castillos, y en sus palacios de placer los chacales. Su tiempo está próximo a llegar, sus días no se retrasarán. Jeremías, el segundo de los profetas mayores, nació durante el reinado de Manasés. Su estirpe era sacerdotal. A los 20 años se sintió atraído por Dios y comenzó a profetizar. Tras las duras reprimendas del profeta Isaías hacia el pueblo judío, Jeremías conoció todo tipo de sufrimientos. Soportó acusaciones de traición, atentados contra su vida, encarcelamientos, insultos y toda clase de vejaciones. La obra literaria de Jeremías tiene un gran valor literario. Este profeta poseía un corazón sensible y totalmente entregado a Dios, fuente de inspiración de la elocuencia de su obra y de la grandeza de su poesía. Él hizo la tierra con su poder, estableció el mundo con su sabiduría y extendió el cielo con su inteligencia. Cuando da una voz, hay un estruendo de aguas en el cielo y levanta las nubes de los confines de la tierra. Produce relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se queda entontecido, sin conocimiento, avergonzado de su ídolo todo orfebre, porque su estatua fundida es un engaño. No tienen vida, son cosa vana, obra ridícula. Al tiempo de su castigo perecerán. No es como estos la porción de Jacob, porque él... Bueno, ahí estábamos viendo ya los primeros dos profetas de los 4 profetas mayores, que habla la palabra de Dios. Sin embargo, es muy importante entender de que el trabajo profético, en este caso de estos hombres, no fue nada fácil. No fue nada fácil, ya que incluso pues, fueron perseguidos, cuestionados y sobre todo la forma en que ellos determinaban enviar ese mensaje muchas veces era una forma de poder poner en duda realmente el poder de Dios con los que trataban de entender o interpretar la profecía a sí mismos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que muchas veces nosotros escuchamos profecías o leemos las profecías, pero las interpretamos en base a una teoría. Y las profecías, en aquel entonces, eran profecías literarias donde realmente el hombre expresaba un mensaje directo de Dios para el hombre. Hoy en día, el hombre expresa un mensaje del Espíritu para el hombre y muchas veces pues creamos ese tipo de confusiones. Estamos esperando recibir una profecía y no le damos el chance o el paso o el verdadero espacio a que se desarrolle una profecía que muchas veces quizás nosotros entre veces ni la estamos esperando. Un poco confuso, ¿verdad? Pero vamos a conocer un poquito más de los otros 2 profetas mayores y luego va a estar aquí con nosotros un experto en la materia que nos va a poder desarrollar un poquito mejor este tema, especialmente sobre los profetas del
lo que hoy en día podemos decir están con nosotros mismos, que son nuestros mismos hermanos en Cristo, o simple y sencillamente pues tienen esa misión por el don de la profecía y llevar profecías a diferentes lugares y a diferentes iglesias. Ya regresamos aquí en Códigos Plus después de esta pausa. Hoy estamos hablando acerca de los profetas, tanto de los profetas del tiempo de antes como los profetas en el día de hoy. Primero que todo quiero también, antes de pasar al complemento de esta historia, saludar a toda la congregación de Elohim, a la congregación del pastor Américo. En la noche de ayer realmente tuve una experiencia yo personal bastante impresionante. Podría decir que pues es una de las experiencias que una vez lo vio usted en su vida. Realmente fue algo maravilloso, el servicio de Elohim. Hubo una persona también, Agustino, creo que es el nombre de este predicador, profeta también, por cierto, y fue algo totalmente apoteósico e impresionante. Como le repito, yo viví una experiencia personal, no se la voy a compartir en el día de hoy, pero les puedo asegurar que realmente creo que pues ha creado una visión muy diferente de mi persona sobre especialmente los asuntos espirituales. Pero bueno, quiero saludar a toda la congregación. Pienso mencionar nombres, pues podría olvidar alguno, pero quiero darles de verdad todas las gracias desde el fondo de mi corazón, puesto que sacrificaron su tiempo, incluso muchos de ellos madres o padres con compromisos familiares, por algo personal que pues yo viví ahí, y de verdad que se los agradezco eternamente. Que el Señor multiplique eso en grandes bendiciones. Bueno, vamos a ir a la segunda parte de lo que serían los otros dos profetas, quienes conforman lo que son en el Antiguo Testamento los 4 profetas mayores. Luego les vamos a explicar por qué son los 4 profetas mayores. Vea esto. Formó el universo y su tribu hereditaria es Israel. Yahvé Sebaot es su nombre. Martillo fuiste para mí, instrumento de guerra. Contigo martillé naciones, contigo destruí reinos. Contigo martillé caballo y caballero, contigo martillé carro y carretero. Contigo martillé hombres y mujeres, contigo martillé viejos y jóvenes. Contigo martillé chicos y chicas, contigo martillé pastor y rebaño. Contigo martillé labrador y yunta. Contigo martillé gobernadores y sátrapas. Pero pagaré a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea todo el mal que hicieron en Sión. A vuestros propios ojos, oráculo de Yahvé. Ezequiel fue sacerdote y profeta. Ejerció en Babilonia y Jerusalén durante 22 años, intentando convencer a los desterrados para que se mantuvieran fieles a Dios y no se entregaran a la idolatría y al pecado. En el año 5 del cautiverio, Ezequiel tuvo una misteriosa visión en que Dios inspiraba al profeta para que hablara en nombre suyo. Sus oráculos están plenos de símbolos y de parábolas que explican además acciones de orden simbólico. Combate con su verbo encendido la idolatría en la que ve caer al pueblo de Israel y de Judá. Elegía a los príncipes de Israel. ¿Qué leona era tu madre entre leones? Echada entre leoncillos, criaba a sus cachorros. Crió a uno de sus cachorros que se hizo leoncillo, que aprendió a desgarrar la presa, a hombres devoró. Oyeron hablar de él las naciones, en su olla fue cazado, y con aros a la nariz lo llevaron al país de Egipto. Cuando ella vio que era vana la espera,
que estaba perdida su esperanza, tomó a otro de sus cachorros y lo hizo leoncillo. Este se paseaba entre los leones, hecho ya un leoncillo. Aprendió a desgarrar la presa, a hombres devoró. Llevó la presa a sus cubiles y espantó los rebaños. Tembló el país y sus habitantes a la voz de su rugido. Se alistaron contra él las naciones de las regiones alrededor. Tendieron sobre él su red, en su olla fue cazado. Lo metieron en una jaula, con aros en la nariz, lo llevaron al rey de Babilonia. Lo llevaron a la cárcel, para que no se oyera más su voz en los montes de Israel. Bueno, ahí estábamos viendo los, vamos a decir, las sinopsis de los 4 profetas mayores, especialmente del Antiguo Testamento. Es un tema bastante delicado. Yo personalmente tengo mucho respeto con este tema. No quiero ser malinterpretado. Primero que todo, no quiero ser malinterpretado, puesto que respeto los dones proféticos en cada ser humano. Sin embargo, antes de entrar en la parte del profeta del día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre esos 4 profetas. Y cómo se encuentra el pastor González, una persona que realmente lo admiro, lo respeto por su conocimiento, primero que todo por su conocimiento, y porque ha recibido pues ese don de poder profundizar en estos temas sin caer a, podemos decir, al extremismo teológico que muchas veces se cae. Pastor, bienvenido nuevamente. Bienvenido. Realmente este es un tema bastante delicado, lo ponemos porque nos lo han puesto en las redes sociales, que habláramos de los 4 profetas. Realmente hay mucho que hablar de los 4 profetas mayores, pero realmente el tema de hoy es el profeta del día de hoy. O sea, vamos a hablar de los profetas pues, que estamos viendo todos los días que se aparecen en los púlpitos y que muchos realmente Dios les ha dado ese don y no es que acertan, sino que específicamente se cumplen las profecías. Sin embargo, también sabemos que hay muchos falsos profetas y pues vamos a ver cómo nos podríamos identificar. Ahora, hablemos de estos 4 profetas mayores. Isaías, Jeremías, para mí Ezequiel, como dice la palabra, era el profeta loco. Creo que fue uno de los que más contradicciones tiene en el desarrollo. Son 4 profetas mayores porque ellos escriben libros. Los otros profetas aparecen en los libros de otros escritores. Háblenos de ellos. Bueno, los 4 profetas mayores, que son los profetas escriturales, que vimos la pequeña sinopsis en el documental, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, son profetas que vivieron en un tiempo de cambio en la nación de Israel. Ellos son llamados profetas mayores primeramente por la importancia, no por el tramo de escritura. La gente cree que es mayor porque escribieron mucho, sino por la importancia trascendental que abarca más que el territorio de Israel, las naciones. Por ejemplo, Isaías es el profeta mesiánico. Él está apuntando hacia el mundo entero, presentando a Cristo como el Salvador del universo. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Isaías es el profeta mesiánico, o sea, él está anunciando la venida de Cristo y lo está anunciando 740 años aproximadamente antes de la venida de Cristo. Porque según los estudiosos y los datos que se han podido recuperar, muestran evidencias que este libro pues, fue escrito aproximadamente 740 años antes de Cristo. Estamos hablando de 7 siglos y medio antes de Cristo. Y lo maneja de una manera muy clara. Ok, entonces el trabajo de él era presentar la profecía mesiánica, presentar la profecía de Cristo. Exactamente. Okay. El segundo profeta, que es Jeremías, le llamaban el profeta llorón. Era un profeta con un tono melancólico que está profetizando la caída de Judá ante Babilonia por 70 años, que era como una brecha histórica para entrar en los 4 reinos hasta Roma que iban a venir. O sea, estamos hablando del exilio, el primer exilio que vive el pueblo judío ya de Israel para Babilonia. En el 580, sí. La importancia de este hombre, o lo que más se ve poderoso en este hombre, es como en medio de la batalla, Dios se presenta como el fuerte, como el grande, como el que vence, porque él tenía que ser un profeta de consolación dentro de este cautiverio.
O sea, bueno, él profetiza este exilio del pueblo judío, pero realmente fueron casi 400 años de exilio prácticamente para el pueblo entre los 4 reinos. Exactamente. Ok. Obviamente, hoy en día alguien profetiza algo así en Estados Unidos y lo declaran inmediatamente terrorista o espía. Sí. Es algo muy delicado. Él pasó por algo parecido, ¿no? Pasó por algo le dieron mucho... la profecía de él le trajo mucho dolor, por eso le llaman el profeta lloroso, porque él sabía, y aparte Dios le había dicho, vas a hablar y no te van a escuchar. Él estaba bien alineado, no solo con lo que iba a decir, sino con lo que iba a suceder, por lo que iba a decir. Okay. Su corazón estaba bien involucrado con la profecía. Lo metieron en un pozo, lo humillaron, lo abofetearon, pagó un precio de rechazo con conocimiento. Esto fue muy doloroso. Vamos ahora al tercer... Bueno, el profeta Ezequiel, que loco le llama. Como bien dicho, el profeta medio loco, sus profecías tienen una dinámica de ciencia ficción. Él ve ojo, ve rueda, ve cara, ve rostro, pero realmente el punto de Ezequiel es un punto también internacional, no era un punto solamente judaico. Él habla a Israel, como los profetas de Dios, pero vemos aún en el primer capítulo, en la apertura, cómo él presenta las 4 caras que están allí de león, de hombre, de águila, representando los 4 evangelios. Cristo como Mesías, como Cordero, como hombre y como el Hijo de Dios. Entonces, vemos que este hombre va a abrir para el pueblo de Dios un tiempo profético de restauración. Tenemos que remarcar que prácticamente en Ezequiel muchos de los... voy a respetar su posición científica e investigativa, hablan de que realmente profeta no tuvo un acercamiento a Dios, sino que tuvo una experiencia extraterrestre. Incluso tuvimos un programa hace como 3 semanas acerca de los ovnis en la Biblia, pero efectivamente usted está explicándolo de esta manera para que sea más entendible, porque mucha gente dice, no, espérate, él lo que vio fue realmente una verdadera visión, pero realmente fue revelación. ¿Cuál es la diferencia entre la revelación y la visión, especialmente en este caso que Ezequiel vio? La visión y la revelación tienen una cercanía, una línea de límite bien estrecha. Okay. Ahora, una diferencia que puede haber entre las dos es que la visión tiene un contexto en el espíritu, okay, que va relacionado con lo que Dios le muestra al hombre. La revelación es un contexto más fuerte, porque entonces en la revelación no solamente tú ves, sino que recibes código, okay, recibes datos, okay, recibes cosas. Generalmente el que tiene una visión dice, vi esto, pero este profeta dice, vi y entendí. Okay. Y dice de lo que vio, qué significa que va a pasar, como el caso de Daniel, que es el próximo profeta. Entonces, cuando hay una revelación, como en Juan, se ven los sellos y se explican los sellos. Todavía no íbamos de Juan, de Juan porque eso es muy importante. Entonces, esa es la diferencia. Okay. Cuando hay revelación, se explica la visión. Vamos a llegar al profeta más joven, prácticamente podemos decir, que es el profeta Daniel, que es el 4º profeta de los 4 profetas mayores. Bueno, para mí, uno de mis más admirados y respetados, puesto que él no solo obtuvo profecía, sino que accionó una profecía. Porque realmente, científicamente está comprobado que el mundo se detuvo por un día. Hablemos de Daniel. Bueno, en el caso de Daniel, como usted decía, uno de los profetas más trascendentales en la historia. Daniel es un profeta único que viene a entrar en un cuadro. Primero, cada profeta profetiza en una zona un poco fértil, quizás en una zona un poco, excepto Ezequiel y Daniel, que están en medio de un cautiverio. Este hombre está en medio de un reino como Nabucodonosor, un reino terrible. Sí. Y este profeta tiene la visión realmente de abrir luz. Yo le llamo a Daniel la primicia de Juan, a lo que va a suceder hasta lo último y el cumplimiento de todas las cosas. La característica de Daniel realmente es un profeta futurista, completamente futurista, aunque trabaja en un entorno. En los primeros 4 capítulos habla de su testimonio, de cómo fue fiel él y sus amigos, pero luego vemos que a partir del capítulo 6 hay un rompimiento hacia lo futurista. Se le abre el mundo espiritual, este hombre entra en un portal del cielo, ve a Dios, tiene contacto con Gabriel, con ángeles, con serafines y empieza a hablar
de todas las cosas. Incluso por eso lo conecto con Juan, porque hay una parte en que Dios le dice, escucha esto, pero no escriba. Wow. Y luego esto que él no escribe, Juan, que me imagino que son los sellos, sí, claro. dice, aunque viste esto, no lo escribas, detente ahí. Juan realmente prepara. Porque no era el tiempo. No era el tiempo. No era el tiempo. Porque Juan venía a preparar a Israel y Juan va a preparar a la iglesia o a las naciones. Entonces él termina ahí. O sea, Daniel venía a preparar al pueblo de Israel. Y Juan va a preparar el mensaje profético para el mundo entero. Para toda la tierra. Claro. Entonces esta es la primicia de Juan, como decía, y es uno de los profetas más trascendentales. Habla de que en los últimos tiempos la gente iba a correr de aquí para allá. Ya usted ve que hoy... bueno, antes de llegar a Juan, vamos a hacer algo, vamos a hacer un resumen. Muy importante que lo estamos haciendo esto de una manera histórica, teológica, aunque mucha gente le tiene miedo a la teología, pero realmente simplemente es desarrollar capítulo por capítulo históricamente, hablando con una forma literal de lo que sucedió en los hechos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué son los 4 profetas mayores? Vamos a repetirlo. Es simple y sencillamente porque ellos redactan, escriben sus experiencias, sus profecías y el suceso del desarrollo de las profecías, porque lo vivieron y lo pudieron ver. Ahora bien, hay otra serie de profetas, pero como Elías, el caso de Elías, pues es componente de un libro. Sin embargo, históricamente, arqueológicamente, se puede demostrar que fue verdad que Elías existió. ¿Me entiende? Y que sucedió lo que sucedió. Ahora, muchas veces malinterpretamos, porque esa es una de las situaciones que sucede hoy en día, la interpretación personal o ya extremista de una persona que cree recibir un mensaje por medio de estas profecías. Estas profecías ya sucedieron, ya pasaron. No podemos enfocarlas en el día de hoy, porque claramente, creo yo, que es específico cuando se dice que nosotros pertenecemos al Nuevo Testamento. El Viejo Testamento es para ratificar lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, eso pasó. Nosotros no pertenecemos a eso. Somos base de eso. Pero ya eso sucedió. Entonces lo tenemos que ver históricamente. No lo podemos ver como un mensaje futurista. O me corrige si estoy equivocado. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen el mismo propósito, porque es la Escritura. Y la palabra lo dice, es un testamento, es una herencia. Lo que usted dice es claro, el Antiguo Testamento habla de la herencia de Israel, repito, pero la herencia del mundo es el Nuevo Testamento. Ay, eso es a lo que quería llegar. Lo dije de una manera más concreta y más exacta. Bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresamos, pues vamos a hablar sobre el profeta Juan y luego pues vamos a hablar de lo que está pasando hoy en día. Estos profetas con los cuales nos juntamos o vemos diariamente en las iglesias y que, como vuelvo y repito, muchos de ellos son con dones verdaderamente reales, inspirados en el mensaje que Dios les da en ese mismo momento. Pero también la palabra dice que hay falsos profetas. ¿Cómo los identificamos? Vamos a tratar de hablar sobre eso el día de hoy. Ya regresamos. Suave. Bueno, señores, continuamos con este programa que sin duda alguna pues creo que va a crear una serie de tal vez no confusiones, pero pueden ver cosas contraproducentes. Pero vamos a dar la oportunidad pues para que usted se exprese también. Vamos a poner el número en la pantalla un poquito más adelante y usted pues puede participar con nosotros. Ok, cuando nos fuimos tuvimos ya el resumen de lo que eran los 4 profetas mayores. Sabemos obviamente que estos son profetas que pertenecen al Antiguo Testamento en base al paso de lo que pues hoy en día el mundo iba a vivir. Esa fue una herencia para el pueblo de Israel y obviamente pues ahora nosotros estamos viviendo lo que es el desarrollo del Nuevo Testamento o lo que fue preparado para el conocimiento del mundo entero, o sea, del universo. Vamos a hablar de Juan. Juan, hay un capítulo muy importante y uno de los
¿Tenemos llamadas telefónicas? ¡Wow! Bueno, pues vamos a darle paso. Vamos a entrar en eso. Adelante, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Aló, es de Samaná que habla. De Samaná, un bonito lugar. ¿Quién me habla? Habla una muchacha que sacó una beca a la escuela de turismo. Ok. Y gracias a Dios a ustedes, mi sobrino ha echado muy adelante por medio de su programa. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre de Jesús. Esas son las cosas que Códigos Plus trata de hacer. Y no importa si de las tantas becas que dimos, una ha echado adelante. Eso para nosotros es verdaderamente el mejor pago que podemos recibir, tanto aquí en Códigos Plus y en este canal 23. Felicitaciones y su sobrino que siga echando para adelante. Super. Adelante, buenas tardes. Tenemos más llamadas. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Hablamos de Juan. Entramos a Juan. Creo yo, la profecía más importante para estos tiempos, puesto que eso es lo que nosotros prácticamente estamos viviendo y estamos esperando vivir. Dice claramente en el capítulo 10 que vi y escuché. O sea, yo creo que Juan no simplemente tuvo una visión ni una revelación, fue transportado a un tiempo futuro en espíritu, creo yo. ¿Usted qué dice al respecto? Yo pienso lo mismo. Aunque Juan, como usted dice, teológicamente no es llamado como un profeta, sino un apóstol. Es el último de los apóstoles, porque todos los apóstoles, excepto él, murieron bajo martirio, tenían esa unción de que fueron mártires de la iglesia, y este hombre queda solo y es deportado a la isla de Patmos, y ahí en la isla, entonces Dios trata con este último de los apóstoles en el año 96, año 100. Wow. Y realmente Dios, exactamente lo que le dice en la visión, es necesario mostrarte las cosas que han de venir. Y entonces Juan viene sellando lo que es Daniel y viene hablando de los eventos ya finales de lo que estamos cerca, la mayoría, y nos muestra un ápice futurista. Esto es lo mismo que Daniel. Este es Daniel segunda parte. Este ápice futurista de cómo se van a mover las naciones, la gran ramera, la persecución de Israel por las naciones, la segunda venida de Cristo y parte de lo que va a ocurrir en el final. Hay algo bien importante en este momento que pues hay que, no sé, darle importancia. Daniel prácticamente pues fue el que selló las etapas proféticas del pueblo de Israel. Todo se cumplió. Pero si nos remontamos a 740 años, casi 1000 años antes, cuando Isaías pues prácticamente habla de la venida de Cristo, Jesús, era una profecía, la profecía del Mesías. Por eso es muy importante, fíjense bien, y yo quiero aclarar esto, que Jesús dice, porque es importante que se cumpla la profecía, porque Él sabía la profecía, porque Él la conocía de antes. ¿Estamos claros en eso? Sí. Ahora bien, hoy en día suceden las mismas cosas. Suceden cosas que muchas veces se le profetiza a una persona y la persona se le olvida de la importancia de esa profecía. Muchas veces no es que no se cumpla, es que usted no permite que se cumpla, porque usted no cree en la profecía. El pueblo de Israel creía en la profecía de que venía un Mesías. Fue muy difícil que pudiera creer. Sin embargo, hoy dicen, hay una gran discusión todavía en que si fue el Mesías o no fue el Mesías. Señores, eso fue hace más de 2000 y pico de años y todavía, claramente, Jesús sigue siendo el enviado de Dios. No hay nadie que pueda decir no lo fue, porque vivió, fue físico y existió. Y es muy claro en decir, id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Ok? Porque hasta que no haya oído humano escuchado de mi palabra, no se va a cumplir la profecía. Entonces, pastor, ya todo el mundo sabe del mensaje de Jesús. Entonces ya se cumplió ese ciclo. Entonces la venida de Jesús está pronto. Bien cerca, bien cerca. ¿Por qué? Podríamos decir que el profeta Juan fue uno de los profetas más importantes, podría decir, para el Nuevo Testamento, para nuestro ciclo. Pero hoy en día, si lo comparamos con los profetas de hoy en día, pues nada que ver. Se fue un profeta perseguido, sufrido y encarcelado. Y murió prácticamente en una isla solo, donde realmente pues tuvo esa profecía del libro de Revelaciones o Apocalipsis, como
porque lo conocen. Bueno, realmente en cuanto a lo profético, ya entrando dentro de lo que es los dones dentro de la iglesia y el cuadro y su función, realmente hay una diferencia entre profetizar, y este puede ser uno de los puntos de conflicto, y el oficio de profeta. Okay. Los profetas de oficio son profetas que trabajan para establecer el orden en medio del pueblo. Okay. No solamente trabajan para la iglesia, sino trabajan para la nación. Okay. Lo que pasa es que la iglesia de alguna manera ha reducido el ministerio profético por temor, por quizás un poco de inseguridad o desconocimiento, pero la unción profética está desde el principio, para corregir a los reyes, okay, para dar dirección al pueblo, para dar dirección a las personas que están... ¿Estamos hablando de Samuel en este caso? Y estamos hablando de Elías con Acá, que no era un hombre muy bueno. Estamos hablando de Daniel con Nabucodonosor. Estamos hablando que la unción profética trae orden para el cumplimiento de las mismas profecías que ellos profetizaron. Okay. Ahora, Corintios dice, el mismo Pablo dice, ojalá que todos profetizaran. Así, profetizar no es asunto de profeta, es asunto de gente que se mete con Dios. Por eso es que dice la Escritura, el mismo Juan dice, Cristo es el espíritu de la profecía. Cuando una persona está en comunión con Dios, Dios le habla, y esto es una señal profética, claro, pero no es lo mismo que ser profeta. Efectivamente. No es lo mismo que ser profeta. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero ya venimos con este tema pues abierto para todos ustedes que puedan participar y pues aportar con nosotros, ¿ok? Ya regresamos aquí en Códigos Plus. No hay colágeno. Bueno, hoy en día estamos hablando acerca de los profetas, específicamente estábamos hablando de los 4 profetas mayores, los que habla el Antiguo Testamento, y hablando de la visión profética que tuvo Juan. Rectificamos, Juan no era de oficio profeta, sin embargo, él tuvo la responsabilidad de escribir lo que es el último libro de la Biblia, o sea, que está en la última parte del Nuevo Testamento, que realmente es un libro de revelaciones, porque el libro pues son nada menos y nada más que las revelaciones que vive Juan. Sin embargo, se llama Apocalipsis puesto que son los tiempos de apocalípticos que el ser humano supuestamente, claramente y concretamente pues ha vivido y va a vivir en los últimos tiempos, específicamente en la llegada antes y después del Mesías. Hablamos sobre los profetas de hoy en día. Hay muchos profetas hoy que de verdad yo los admiro, los respeto y creo muy claramente en el desarrollo de sus profecías, tanto podemos decir profecías grandes, profecías pequeñas, pero que muchas he visto yo con estos ojos que se han cumplido. Sin embargo, hay otros que son pues llamados falsos profetas. De eso quiero que me diga ahora, pero vamos a recibir una llamadita primero. Adelante, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buena. Sí, ¿quién nos habla? Desde Jaina, le habla Cristian. Desde Jaina, adelante. Que Dios te bendiga. Amén. Bueno, príncipe, es un tema que es bastante profundo. Bastante, y que hay que tener demasiada precaución para claro que lo que es debatir este tema, porque en estos últimos días estamos viviendo unos momentos que son bastante difíciles y están surgiendo un sinnúmero de profetas que si uno como cristiano pues no se mantiene en oración, pues puede tener muchos problemas. Y yo soy de lo que digo que el profeta tiene que dejarse dirigir por Dios. ¿Entiendes? Así es, gracias. Es un tema bastante difícil de debatir, por eso no lo estamos debatiendo mucho acá. Estamos tratando de analizar. Pastor. Sí, hay algo importante en cuanto precisamente a la misma, lo que expresó la persona que estamos hablando ahora. Nuestras vidas tienen que estar ordenadas con Dios, porque realmente el profeta no solamente predice el futuro, sino que ordena. Vemos a Natán, Elías, como profetas que ordenan la vida de David, que ordenan la vida de los hombres. Ahora la Escritura dice que toda profecía que viene de Dios edifica, exhorta, claro, y trae edificación. Si no hay edificación, si no hay exhortación, no hay una profecía verdadera. Pero hay un punto que tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que es el profeta o lo profético.
no es solamente decir algo que va a suceder. Y esto es lo que la gente tiene en la mente solamente. La principal función de un profeta es ordenar al hombre, llevarlo al propósito de Dios, santificarlo y darle vida. O sea, que una profecía es para el propósito de Dios, no simplemente para que la gente se vuelva millonaria o tenga las chipetas, las casas y todo eso. Adelante, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, desde la capital que te hablo. Qué bien. Mira, te quiero preguntar, en Mateo 4.5, ¿qué dice Mateo 4.5? Usted que tiene una Biblia ahí. Y después de Mateo 4.5, Malaquías 4.5 y Mateo 17.11, ¿qué dice? Bueno, Bueno, ¿qué me dijiste? Mateo 4.5, porque... Malaquías 4.5. Si tú lo tienes, léelo, porque el tiempo aquí, tú sabes, muy corto en la televisión. Míralo aquí. A ver. ¿Quieres que lo lea? He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Eso es del futuro que está hablando, eso lo dice Malaquías para el futuro. Entonces, ¿qué dice Mateo 17.11? A ver, léelo tú. Mateo 17, entonces dice, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Eso está hablando Jesús en el futuro. Sí. Ahora, es decir, es la reencarnación de Elías que vendría, porque si ustedes no creen en la reencarnación, es una verdad, la reencarnación, Elías ya está reencarnado aquí en la tierra, para que lo sepan. Eso es literal, textualmente, pero... Bueno, realmente ahí está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Porque abajo, claro. El versículo 11 él leyó, sí. Pero el 13 dice, entonces los discípulos comprendieron que le hablaba de Juan el Bautista. Porque acuérdense que Juan el Bautista fue confundido muchas veces por Elías y aseguraba al pueblo que Juan era Elías. Y no Juan el Bautista. Y otra cosa, porque este es el problema de la literatura. Si no conoces literatura, no puedes interpretar la Biblia. Claro. Y lo tomas todo literal y hay un fracaso. Ahí está el problema. Cuando dice Elías viene, no está diciendo que viene la persona de Elías, sino que llegó primero. Lo que viene es la unción de Elías. Y lo que realmente está diciendo es juicio, es la unción que tenía Elías con Acá, fue la que usó Elías luego con Herodes. Cuando dice Elías viene, está hablando del estilo. ¿De qué? De acusar a los corruptos, de acusar a los que... Por ejemplo, podemos decir hoy en día que vemos a una persona con poder y fuerza y dice, wow, este es Trujillo, el que está llegando. Exacto. Eso es lo que está hablando. Lo interpretamos con un personaje porque tiene el estilo y los patrones. Y hay otro punto en lo profético que debe de conocerse. Una cosa es el título y otra cosa es la persona. Ahí está hablando de título. Por ejemplo, ¿cuántos papas ha habido en la tierra? Muchos. Pero el papa es un título. Ahora, Francisco I es el papa de ahora, Juan Pablo II fue otro papa, Benedicto XVI fue otro papa. Tú tienes que saber qué es el título y qué es la persona. Porque cuando habla del título, habla de la función. Adelante, buenas tardes. ¿Quién nos habla de dónde? Un poquito breves, por favor. Buenas tardes, le hablo desde Helen Sánchez. Sí. Yo quería hacerle una pregunta. Apocalipsis, Elías e Isaías no están hablando en parábolas, por eso que tiene tantos símbolos. Algunas cosas son parábolas. Y otras son simbologías. Y otros son símbolos y otras son literales. Es decir, cuando uno escucha a un profeta, tiene que saber qué es literal, qué es simbólico y qué es parábola. Porque ellos se mueven en todas las áreas. En el caso de Juan y en el caso de los profetas hoy en día, pues son muy específicos. Pero lo que se está tratando de dejar entender acá es de que la profecía no es para su bienestar personal. Es para un propósito de Dios. Adelante, buenas tardes. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. ¿Aló? Sí, hable. Hola. Sí, háblenos. Bueno, no quiere hablar. Saludos. Sí, adelante, saludos. Háblenos, por favor. Buenas tardes, amados hermanos. Le habla Ismael Medina. Ismael Medina. Sí, Dios le bendiga. ¡Ah, Ismael! Un abrazo para ti, Ismael. Sí, adelante, Ismael. Programa. Tengo una pequeña inquietud, amado. Sí. Y es el hecho de que yo he visto como muchas personas, muchos profetas, por ejemplo, tienden a poner sus iglesias porque no encuentran una iglesia que le dé cobertura. Wow. Entonces, eso me preocupa porque quien debe manejar la iglesia es el pastor, no el profeta. No sé si me entiende. Y esa es mi inquietud, esa es mi pregunta. Muy bien, Ismael. Ismael nos está viendo por online, por telefuturo.com.do. O sea, que está haciendo un buen trabajo aquí en la ingeniería. Ok. Las ingenieras. Sí. Un saludo para las ingenieras. Ok, realmente la pregunta de Ismael es bien importante porque
la vida del profeta. Dice, por eso es que es el único ministerio que dice, el que quiera ser profeta, que viva vida de profeta. Es como un reto. El profeta realmente no tiene que hacer el trabajo pastoral. Claro que sí. Sino que pastorear a los pastores, es decir, profetizar a los pastores. Vuelvo a repetir. Poner el orden. Poner orden. Cuando el profeta pone orden, incluso cuando Pablo habla de la iglesia, dice que el fundamento de la iglesia es de los apóstoles y los profetas. Entonces, el profeta está para ordenar la iglesia, está para ministrar y para cubrir con esa unción y mantener, es el ojo de Dios para la iglesia. Okay. Ese es el ojo de Dios para la iglesia. ¿Cómo podemos identificar un falso profeta? ¿Cómo identificar un falso profeta? Porque muchas veces las personas dicen, no, porque el testimonio, porque esto, porque el otro. Pero espérate, cuidado. Porque si tú tienes el don y dice que el don es irrevocable y tú te paras en un púlpito y Dios te habla en ese momento, que hables, cuidado. Ahora, ¿cómo podemos identificar si es el hombre o es Dios quien está hablando? Bueno, la respuesta es un poco cruda, pero es la verdadera. Si nuestras vidas no están limpias, somos presa fácil de un falso profeta. Porque el discernimiento de espíritu es un ministerio que nos ayuda a entender lo profético. Entonces, si una persona está sucia, loqueando, como dicen aquí, haciendo de todo, el falso profeta lo va a engañar. Yo no le voy a dar ningún código, no se lo puedo dar para que no sea engañado. Porque el problema es que el profeta se alinea a la profecía. Es decir, el hombre de Dios conoce, cuando Natán fue a David, Natán fue aceptado porque David era un hombre de Dios que sabía y conocía el corazón de Dios. Cuando tú conoces el corazón de Dios y viene un profeta y te habla, tú sabes si fue tu padre que te habló. Ahora, si una persona no conoce a Dios, no anda en orden con Dios, va a ser engañado. Y incluso voy a decir algo importante, porque conozco esto en experiencia. Es posible que venga un profeta verdadero y no lo reconozca. Porque uno no está confundido, claro. Wow. Qué interesante. Israel le pasó esto, que no aceptaron a Jeremías y era verdadero. Pero yo aconsejo que mejor se ordenen y vayan a la presencia de Dios para que puedan entender y conocer el espíritu profético. Bueno, la verdad que este es un tema bastante amplio. Lamentablemente el tiempo no nos ayuda mucho acá por la razón de que esta hora se pasa rapidito. Pero usted en su iglesia o con su líder espiritual, también si tiene grupos de oración en su iglesia, también la iglesia católica y todo el quien está estudiando estas escrituras bíblicas, pues es importante que las analicen y le pregunten a sus líderes. Y de esta manera, pastor, háblenos exactamente el lugar de su iglesia. Sí, nosotros estamos ubicados, es la iglesia, un ministerio Misión de Gloria. Yo soy el pastor Alexander, mi esposa Reina de González. Estamos en el 9:30 de la Independencia, al lado del supermercado Chan. Y tenemos cultos miércoles a las 7 y domingos a las 7. Le estamos invitando ahí a cultos de avivamiento. Nos movemos mucho en esta área profética, en el área de liberación y de guerra espiritual. Y estás invitado aquí en los kilómetros de la Independencia, tiene su iglesia. Gracias, claro que sí. Yo voy a estar visitando este miércoles, si Dios lo permite. Amigos televidentes, gracias por vernos acompañado en el día de hoy. Este fue un programa más de Códigos Plus. Mañana a las 3 de la tarde, aquí en Telefuturo, Canal 23. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y en nombre de todos los que laboramos y su servidor Ricardo Castellanos, gracias y que Dios les bendiga.